Cláusula de riesgo para los que nos acompañan por primera vez. Vamos a dar gracias, doy gracias de antemano a IronFX por abrir este espacio. Es muy, muy importante para nosotros y sé que puede ser muy, muy importante para ustedes y quizás puedan aplicar todo esto en su día a día, en su trading y tener la mejora o continuar con esa consistencia que todos pues buscamos. Así que vamos a meternos ya de lleno a nuestro tema del día, gestión monetaria. Podríamos decir que es el tema menos popular de todos, pero realmente si alguno de ustedes sigue pensando que el santo grial, lo que llamamos santo grial en el trading, existe, sin duda es la gestión monetaria. Si ese santo grial existe, podría decir que es la gestión monetaria. No está en la estrategia, no está en los indicadores, osciladores, que básicamente es lo que todos estamos buscando, la estrategia perfecta para tomar posición, la estrategia perfecta que nos permita pues prácticamente nunca perder. Así que pues realmente tengo que decirles, no existe, pero si están buscando el santo grial, hagan una buena gestión monetaria, estudien la gestión monetaria, porque definitivamente esto tiene, se podría profundizar muchísimo en el tema de gestión monetaria, así que normalmente lo que hacemos es, pues, simplemente colocamos un stop loss, si lo colocamos, ¿cierto? Algunos no lo colocan. Entonces, creemos que simplemente la gestión se limita en poner un stop loss y un take profit y listo. Sí. Pero en realidad, creo que estudiar la gestión monetaria es muy, muy importante. Muy, muy importante. Así que, bueno, vamos a darle entonces comienzo a nuestro webinar el día de hoy de gestión monetaria. Y vamos con esto. El riesgo recompensa. El trading no es solo un juego aleatorio de comprar y vender, al menos no en el largo plazo. No importa lo buena que sea su estrategia, por muy buena que sea su estrategia de trading, su tasa de ganancias nunca será del 100%. Nunca, oígase bien. Y inversores famosos, de los más famosos de todos los tiempos, pues han tenido que aguantarse o bueno, comerse unas pérdidas muy significativas, ¿sí? Y es mejor cortar, cortar la pérdida que tener una pérdida limitada que dejar correr pérdidas. Lo único que se debería dejar correr en el trading son las ganancias, nunca las pérdidas. Le pasó a Charlie Munger, el coequipero de Warren Buffett hace poco con Baba, no sé si se dieron cuenta. Charlie Munger hizo una apuesta por Baba en $183 aproximadamente y resultó que pues, no fue la inversión que esperaba, la acción cayó el 50%, liquidó la mitad de su posición y creo que sigue liquidando. Eh, Perdió muchísimo, muchísimo dinero, pero era mejor aceptar la derrota, aceptar que fue un mal trade, que fue una mala inversión, a mantener una pérdida que a día de hoy le estuviera significando una pérdida aún mayor. ¿Sí? Así que creo que, bueno, también lo vimos en algunos otros casos, el caso, por ejemplo, de Bill Ackman con Netflix. Netflix, pues, Bill Ackman ha tenido una rivalidad con Carrie Khan y mientras él estaba haciendo sus largos, él estaba haciendo cortos y pues resultó que se dio cuenta rápidamente del error que había cometido, liquida la acción y la acción pues ya vemos dónde ha caído. O sea, después de la liquidación quizás haya caído un 30, un 40% más. Entonces creo que es bien, bien importante. Fíjense que hasta en estos niveles se da el riesgo o el hecho de no dejar correr pérdidas. ¿Sí? Personas que podrían dejar una posición abierta y aguantar el riesgo
asumirlo, ¿sí? Y aguantar su pérdida, pero simplemente deciden cortar esas pérdidas y obviamente pues tratar de pues hacer otra inversión, ¿sí? Eso es lo interesante, cuando nosotros digamos que cortamos pérdidas, podríamos pensar que si tenemos el capital, si cuidamos el capital hoy, pues vamos a tener con qué invertir mañana. Caso contrario, que si arriesgamos todo el capital hoy, pues mañana quizás no tenga con qué invertir y voy a tener que empezar de cero. Así que bueno, vamos a empezar entonces con este tema. Antes, quiero hacer un breve paréntesis acá, porque creo que es importante que podamos ver esta parte. Fíjense, eh, el trading, definitivamente que nos dedicamos tanto a temas como a buscar indicadores u osciladores que prácticamente nos den la entrada perfecta. Pero de una u otra manera, si nosotros, vamos a agregar aquí algunos indicadores, a ver, insertemos algunos indicadores acá, eh, quizás, no sé, a ver, dos medias, por ejemplo, una de 14 y luego vamos a colocar eh, una de cuánto, vamos a poner una de 50, ¿sí? Miren esto, miren esto. Usted podría decir, listo, yo voy a operar con un cruce de medias. Bueno, digamos que aquí la volatilidad quizás lo hubiese sacado, pero bueno, voy a operar con un cruce de medias. Esta es la media de... Vamos a cambiarle el color para que la podamos diferenciar. Listo. Digamos que cualquier operador va a operar con un cruce de medias y podría decir, listo, entré en un cruce, fíjense toda esta corrección, ¿sí? Wow, tremendo trade, hiciste muchísimos beneficios. Aquí tienes otro cruce, aquí tienes otra cantidad enorme de beneficios. Pero entonces, fíjense, aquí hay otro cruce. Listo, quizás, bueno, no sé si este es todo tan bueno, pero por aquí quizás tuviste otro, donde tuviste muchísimos beneficios. Aquí pudiste tener otro, donde tuviste muchísimos beneficios. Ojo, ojo, ojo con esto, es importante, porque seguramente algunos que ven el video por partes van a decir, ah, mira, están recomendando operar con cruce medio. No, esto va más allá. Realmente lo que les quiero mostrar es que, en definitiva, pues una estrategia funciona, ¿sí? Podemos colocar otro tipo de indicador. Coloquemos un MACD, ¿sí? Listo. ¿Cuándo vamos a entrar? Listo. Cruza, cero. Ok, compramos. Listo. Muy buenos beneficios. Cruza, cero. Vendimos. Oh, wow. Muy buenos beneficios. Pero entonces, ¿de qué va todo esto? ¿Realmente de qué va? Si los indicadores u osciladores son tan buenos, pues son tan buenos que son gratis. Mentiras, no. Lo que les quiero decir es que realmente ni siquiera va en ese tema de colocar un indicador y que sea demasiado bueno. Ahí vemos que si usted operó ese indicador esta semana, quizás haya tenido muy buenas posiciones de esa manera. ¡Wow! Tremendo. Pero resulta que no va solamente en lo que usted pueda hacer en el gráfico. No va de eso, ¿sí? Va con una gestión del riesgo muy, muy rigurosa. Entonces aquí nos damos cuenta que, bueno, y entonces, ¿pero por qué pierde la gente si las señales son tan buenas? ¿Mm? Claro, nos estamos sobreapalancando, estamos corriendo riesgos innecesarios, vemos que el mercado se nos retrocede y entonces simplemente ampliamos nuestro stop loss o empezamos a agregar posiciones, ¿sí? Haciendo quizás una especie de martingala. Entonces realmente nos damos cuenta que no va en cuanto al tema de las entradas y las salidas, o sea, bueno, más las salidas, pero no va en cuanto a las entradas y tomar unas posiciones con un indicador oscilador o medias, cruce de medias. Bueno, vemos que de una u otra manera pues pueden funcionar. Entonces, ¿por qué pierde dinero la gente? ¿Por qué pierde dinero el trader normalmente? Allí es donde tenemos que tener en cuenta eso, porque si nos damos cuenta, nosotros podemos tener una tasa de efectividad muy alta. Yo he conocido traders y en estos 14 años,
He podido conocer traders que tienen pues, quizás unos, o que han tenido ratios de beneficio muy altos, quizás un 90%, y eso es una locura. Pero ustedes creerán que ese trader sale perdedor al mes después de tener una tasa de efectividad tan alta. Entonces, si ese trader sale perdedor después de tener una tasa después de tener esa efectividad en su estrategia, ¿qué está haciendo mal? Ahora, también he conocido otros traders que con una tasa de efectividad muy baja, un 25%, por ejemplo, de efectividad. O sea, una estrategia del 25% de efectividad y salir ganadores al final del mes. Entonces, ¿en qué va? Bueno, definitivamente no puede ir en otra parte, sino en la gestión. ¿Sí? La gestión es muy, muy importante. Y allí nos damos cuenta que es lo primero, es lo principal. Ya sabemos que si tenemos una estrategia del 90%, puedo salir perdedor. Y ya sé que si tengo una estrategia que me dé un 20% de efectividad, podría salir ganador. Bueno, perdón, teniendo una estrategia del 90% de efectividad, podría salir perdedor al final del mes. Y teniendo una estrategia del 20% de efectividad, no más, apenas, podríamos decir, eso tampoco, no sirve, no funciona, y salir ganador. ¿Y cómo lo explicamos? Bueno, pues entonces ahí es donde entra la gestión. Vamos entonces a continuar con la presentación. Así que es importante que tengamos en cuenta que las pérdidas forman parte del juego, ¿sí? Entonces, eh, entender que no vamos a tener una estrategia, nunca vamos a tener una estrategia del 100% de efectividad, no existe, no la han inventado. Llámese Warren Buffett, llámese Bill Ackman, Peter Lynch, todas estas personas que han sabido sacarle beneficios al mercado, pues no, ninguno de ellos tiene una tasa de efectividad tan alta. ¿Sí? En algunos traders, en algunas posiciones, pues sí, quizás salgan perdedores. Ahora, si hablamos más de intradía, ustedes me dirán del intradía, pues Minervini, por ejemplo, es uno de los traders, de los mejores traders de todos los tiempos. Vimos el caso, por ejemplo, de Livermore, Jesse Livermore. O sea, casos en donde personas han llegado a convertirse en leyendas, pero terminar en suicidio porque en un trade tuvo un mal día, no supo manejar el riesgo y perdió todo el dinero de los inversionistas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nunca vamos a tener una tasa de efectividad tan alta y que así la tengamos, eso no es garantía de ser consistentes. Recuerden, el objetivo es ser consistentes en el tiempo, no es tener una ganancia, ¿sí? O sea, si se hizo el 100% en una semana, maravilloso. Bueno, ¿cuánto puedes hacer en un año? Esa es la pregunta. ¿Cuánto puedes hacer en 2 años o en 3 años? Porque sabemos que ese tipo de ganancias de una u otra manera, pues terminan siendo muy efímeras. Bueno, entonces las pérdidas forman parte del juego y nuestro trabajo es esperarlas y controlarlas. Lo que realmente necesita entonces es una ventaja que se desarrolle, ¿sí? Que no sea rentable en unas pocas operaciones, sino en el transcurso de una serie de ellas. Eso es lo que todos buscamos. Buscamos es la consistencia. Y la consistencia es, muéstreme cuánto gana, o sea, no se dejen deslumbrar cuando un trader le muestre un 100% de ganancia en 15 días. Muy bien, pero quiero ver tu operativa en un año. O sea, puedes sostener eso en un año. Eso es más importante. Prefiero que se haga un 5% con promedio anual a que se haga un 100% eh, en 15 días. Porque entiendo que puede ser un simple trade, un día de suerte, ¿sí? Y que seguramente toma muchísimo riesgo y que en cualquier momento pues, va a tener una mala racha, un día malo, ¿sí? El día que nosotros llamamos el día de locura, que todos los traders lo tenemos,
Y ahí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ustedes, normalmente el trader tiene un día de locura al mes. Pregúntense ustedes, ¿cuál ha sido mi día de locura en el último mes? ¿Han tenido un día así? En donde no respetan el riesgo, en donde se les olvida su plan, si tienen plan de trading, algunos no lo tienen, pero si tienen un plan, entonces se les olvida, empiezan a respetar todas las reglas que tienen y terminan operando, haciendo una operativa mucho más eh, basada en sentimientos, sí, que básicamente en lo que podamos ver dentro del mercado. Bueno, entonces ya entendemos esa parte, es bien importante, no hay rentabilidades pues no hay, perdón, tasas de acierto del 100%. Es importante entonces siempre pensar en el largo plazo, ¿sí? Ser consistentes, no buscamos eh, hacer 100% en un día, en 2 días, eso no, tampoco creo que es consistente en el tiempo, ¿listo? Y desarrollar una estrategia para que esa estrategia pues eh, pueda perdurar. Eso es lo que básicamente nosotros buscamos, que perdure. El resultado de cualquier operación debe ser una gran victoria. Óigase bien, esto es muy, muy importante. Fíjense la clave, nosotros podríamos definitivamente mantenernos en el mercado por mucho tiempo. Y yo les voy a dar esta clave eh, que pues la he aprendido también de manera compleja en todos estos años. Pero lo más importante es lo siguiente. El resultado de cualquier operación debe ser una gran victoria. ¿Está bien? Podemos ganar y podemos ganar mucho. Entre más ganemos, pues mejor. Así puede salir un trade. Un ganador, muy ganador, o una pequeña victoria, ¿sí? Entonces, cuando yo entro al mercado, o puedo ganar poco, o puedo ganar una mediana ganancia, o quizás tengo el día en donde me posicioné muy bien y ese trade me dio muy buenos beneficios. Ahora, lo que sí siempre debe tener el trade, en términos de ganancia, podemos ganar de cualquier, pues podemos tener una ganancia pequeña, mediana, grande, no importa. El tema es que cuando perdamos, la pérdida sí tiene que ser pequeña. Y en esto me detengo porque me he dado la tarea de estudiar a los grandes inversores. Eh, Estoy hablando de Bill Ackman, Warren Buffett, Peter Lynch, eh, Charlie Munger, Gary Kahn, Gene Simmons, Paul Tudor Jones, el señor, bueno, si alguno vio Williams, Stephen Cohen. Y si estudiamos a los grandes inversores, a los mejores inversores de todos los tiempos, nos damos cuenta que tienen algo en común y es que el riesgo lo reducen al mínimo, no dejan correr pérdidas. Si pueden cerrar una posición, se dan cuenta rápidamente de su error y la cierran. Entonces, si nosotros pensamos en esto, ¿por qué si mi capital es muy limitado? Si además mi estrategia puede ser también limitada, porque yo sí debería dejar correr pérdidas. Si estas personas que tienen capitales inmensos de miles de millones de dólares tienen claro que deben manejar un riesgo muy medido, muy ajustado y que en el momento en que se den cuenta de un error deben salir rápidamente del mercado, porque yo debería hacer lo contrario si mi capital es muy, muy limitado. Eso es una reflexión que definitivamente deberíamos hacer. Así que, bueno, entonces ya entendemos, las ganancias pueden variar, pero la pérdida siempre, siempre, siempre debe ser la misma, pequeña. La pérdida debe ser pequeña, ¿sí? Eso lo que nos va a permitir es mantenernos en el mercado. Básicamente es eso. Lo que nos va a permitir es mantenernos dentro del mercado.
Y si yo cuido mi capital hoy, voy a tener con qué invertir el día de mañana. Y eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Quizás hoy tuve un mal día, el mercado estuvo muy volátil, las condiciones no fueron las adecuadas, pero, pero si puedo conservar el capital hoy, pues voy a tener con qué invertir el día de mañana y mañana quizás sea un día diferente, con condiciones completamente diferentes, con oportunidades diferentes y puedo sacar beneficio. Eso es lo más importante. Esto, un segundo acá. Bueno, muy bien, entonces continuamos por acá. Hay que estudiarla, perdón, aquí es donde entra en juego la gestión del riesgo. Hay que estudiarla cuidadosamente y aplicarla a su sistema de trading. ¿Quién de ustedes tiene una adecuada gestión del riesgo y por qué cree que es la correcta? ¿Cómo la ha estudiado? ¿Cómo ha llegado a ese nivel? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Tenemos una adecuada gestión del riesgo? Ya nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante. Bueno, si quieres obtener resultados consistentes y convertirte en un trader exitoso a largo plazo, tenemos que tener una cuidadosa gestión del riesgo. El trading es un juego de probabilidades y hay que tratarlo como tal. Se trata de establecer su plan de juego y encontrar formas de obtener una ventaja para poner las probabilidades a su juego. Eso está claro, ¿cierto? Eso ya quizás para ustedes pueda sonar algo ya muy trillado, pero fíjense que es de los temas menos populares es la gestión del riesgo. La verdad, a nadie le gusta la gestión del riesgo. Ya muy pocas personas profundizan en la gestión del riesgo. Pero si nosotros decimos y hacemos un webinar, estrategia perfecta, estrategia para convertirse en millonario en 8 días, tenemos la sala llena. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Pero esto, para los que vean este video más adelante y se encuentren con esto en internet, entiendan que el riesgo lo es todo. El manejo, la gestión del riesgo en el trading lo es todo. Vamos a continuar. Bueno, riesgo por operación. Un segundo, vamos un segundo, me regalan un segundo. Voy a cuadrar aquí algo en la... Bueno, tenemos entonces el riesgo por operación. Si quieres ser un operador y no un jugador, esto es bien importante y ahí hay una gran diferencia. Normalmente el trader, hay una línea muy delgada para el trader en convertirse o ser realmente un operador o realmente convertirse en un Así que definitivamente ya entendemos entonces, hay una línea delgada entre ser un jugador o un operador. Y esa línea la define la gestión del riesgo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Su prioridad número uno es proteger su capital. Ya entendemos, si cuidamos nuestro capital hoy, pues vamos a tener con qué invertir el día de mañana. Por eso debemos tener una cuenta. Debemos tener en cuenta el riesgo que asume el operador. ¿Cuál es el riesgo que asumimos? El riesgo por operación es la cantidad de su capital que está dispuesto a perder en una sola operación si sale mal. Eso está claro. Pregúntense cuánto es su porcentaje de riesgo. Miren que en algún momento, bueno, he tenido la oportunidad de hacer muchos coaching a traders, operadores. Y una de las preguntas que le podemos hacer a un trader que se está iniciando, o bueno, que de una u otra manera pues lleva también algún tiempo en el trading,
La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es su averaje de bateo? Su average, segundo borro esto acá. Podemos poner aquí su average. Eso quiere decir de 10 posiciones. De 10 posiciones que hace, ¿cuántas salen positivas? ¿Sí? Queremos saber cuál es esa tasa de éxito, ese win rate que tiene, ese ratio de ganancia. También queremos saber cuál es el profit factor, ¿sí? De $1 que arriesga, ¿cuántos dólares gana? Ahí me doy cuenta si el trader o no deja correr las ganancias, o está saliendo mucho en break-even, o simplemente es un trader que si por cada $1 que arriesga, pues gana 4 o 5 o 6 o 10. Bueno, eso es un gran trader, ¿sí? Son datos muy, muy importantes que nosotros deberíamos conocer de nuestro trading, pero fíjense que la gran mayoría no tiene esos datos y son dos datos muy básicos. Después miraremos otros, pero esos son los dos que creo que son más relevantes. Cada operador tiene un apetito de riesgo diferente, eso está claro. Por lo que hay diferentes opiniones sobre cuál es la cantidad correcta de riesgo. Algunos dicen que es menos del 1, otros que entre el 1 y el 5. ¿Cuál es el riesgo que ustedes manejan? Pregúntense. Por operación. Punto 5. 1, 2, 3, 4. O sea, ¿cuánto es el riesgo que usted digamos que tiene por trade? ¿Ok? Esa otra parte también es importante, digamos que usted decide tener un riesgo fijo del 1% de su cuenta en una sola operación. Esto significa que si pierde 20 operaciones seguidas, usted todavía contará con el 80% de su capital. Obviamente, si usted pierde el 20, pues no va a necesitar el 20 para recuperar el capital perdido. O sea, va a necesitar muchísimo más. Es como algunos operadores me dicen, no, perdí el 50% de mi cuenta. Bueno, pues lo que tiene que tener en cuenta es que va a necesitar el 100%, realizar el 100% para recuperar su cuenta. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pero lo más importante es hacer una gestión correcta y no perder más de lo que debería perder. Ojo con esto. Tener un porcentaje de riesgo fijo, ¿sí? A muchos nos pasa, tener un porcentaje de riesgo fijo también te beneficia por el poder de capitalización y capitalización inversa. ¿De qué trata esto? En una racha perdedora, sus pérdidas en dólares cada vez serán más pequeñas. ¿Sí? Recuerden esto. Imagínense, ustedes empiezan con una cuenta de $1,000. Bueno, pongamos un poco más, quizá, bueno, pongamos los $1,000, una cuenta de $1,000, que es, digamos, que el promedio. $1,000, ustedes tienen un riesgo de $10 del 1%. Ahora, si perdieron el 10% de su cuenta, eso quiere decir que ya no tiene 1,000, sino que tiene 900, pues entonces ese riesgo, pues ya no son $10, ese riesgo ya serían $9, ¿sí? Y lo interesante es que, fíjense en esto, es que a medida que su cuenta disminuye, el riesgo también lo hace. Mientras que en el caso contrario, que eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer, cuando voy en contra, limito pérdidas, cuando voy ganando, maximizo ganancias. Entonces eso me va a dar para tomar más posiciones, para abrir más posiciones, en vez de hacer completamente lo contrario. Normalmente el trader hace lo contrario. Cuando está perdedor, aumenta su riesgo, o sea, o abre en otra posición porque cree que entonces ya va a rebotar y va a recuperar la ganancia, empieza a promediar. Eso no, nunca lo hagan. Eso es lo peor que puede llegar a ser un trader. Eh, y pues entonces lo que realmente debemos hacer es, cuando estamos en ganancia, esa es la oportunidad que tenemos para ganar muchísimo más. Entonces ahí es donde nos puede dar la opción de o abrir más posiciones o aumentar el lotaje. Fíjense que entonces
con ese mismo 10%, si yo obtuve el 10% de ganancia sobre eso, sobre lo que tenía, eso quiere decir que ya, pues sobre esos 110, perdón, sobre esos $1,100 que tengo de ganancia, pues ya no voy a arriesgar 10 o 9, ¿sí? En caso de que hubiese caído, pues sino que ya voy a arriesgar, ya mi riesgo van 11. Ahora, ustedes dirán, pero es que es un poco lento, sí, pero es que esta parte empieza allí a jugar un poco el interés compuesto y allí es donde nosotros vamos a ver una eh, capitalización muy significativa de nuestra cuenta. Pero recuerden esto, riesgo medido y disminuir en las malas rachas. Ya lo vamos a ver. Fíjense en esto. Creo que queda claro, ¿cierto? Detener las pérdidas, esto es una parte muy, muy, muy importante. Algunos comerciantes también practican el riesgo ajustable por comercio, lo que significa reducir su riesgo por operación después de cada pérdida consecutiva. Miren, definitivamente nosotros no estamos exentos a una mala racha. Cuando ustedes se encuentren en una mala racha, traten de reducir el riesgo al máximo. Así como cuando estamos en una buena racha, pues estamos en una buena racha, pues el aumento de nuestra cuenta pues nos va a dar para que ese aumento de lotaje, no de riesgos, de lotaje, pues digamos que nos dé la posibilidad de obtener muchas más ganancias, ¿sí? Ahora, recuerden, si la cuenta se reduce, pues lo que hacemos es reducir el riesgo. Lo que pasa es que algunos operadores lo que hacen es hacerlo un poco más agresivo. Listo, si yo tengo 10 posiciones consecutivas negativas, puede pasar, puede pasar. Estoy en una mala racha, esta semana, no sé, pasó algo, tengo problemas, bueno, no sé, cualquier tipo de cosa. El trader lo puede sacar de su zona, lo que decía, bueno, en el libro de Trading in the Zone, eh, o sea, cuando usted se sale de su zona, pues trate entonces de disminuir su riesgo, de llevarlo a mínimos. Eso es lo más, eso sería, digamos que, eh, lo más importante, ¿sí? Trate de disminuir su riesgo al máximo. Entonces, aquí terminamos esta parte. Es importante entender que arriesgar un 1% en una sola operación no significa que el tamaño de su posición es solo del 1% de su capital. Solo significa que se perderá el 1% del saldo de su cuenta en caso de que alcance el límite de pérdidas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, creo que queda claro, hay que detener las pérdidas cuando empecemos en una mala racha. Detengan pérdidas, no dejen correr pérdidas. La clave está ahí. Ese es el santo grial. No hay otro. He conocido traders con muchos conocimientos de mercado, con conocimientos muy profundos, con años de experiencia, pero no tienen una adecuada gestión del riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entran en una mala racha, pierden el capital, vuelven y empiezan, pierden el capital, vuelven y empiezan y saben demasiado del mercado. Pero he conocido traders que no saben tanto, conocen su estrategia, básicamente, uno o dos patrones máximo, y cuando están en perdedores, liquidan pérdidas rápidamente, detienen las pérdidas, pero dejan correr sus posiciones muchísimo tiempo. Yo podría decir, haciendo un paréntesis en esto, podría decir que hay una correlación muy importante en traders que son exitosos y no con el tiempo que duran sus posiciones. He conocido muchos traders y creo que he podido analizar que cuando nosotros tenemos posiciones muy cortas de tiempo, eso normalmente quiere decir que usted no deja correr ganancias o no es capaz de dejar correr ganancias o su estrategia es demasiado intradía, o sea que es muy, ¿cómo decirlo? Sujeta a la volatilidad del mercado. ¿Okay? Entonces, mientras que si usted, digamos, que deja correr ganancias, pues eso quiere decir que usted puede tener mucho autocontrol, tiene esa capacidad, realmente es una capacidad de dejar correr ganancias, tiene mucho autocontrol, además de eso,
seguramente un trade ganador pues va a casi que a cubrir todas sus pérdidas del mes. Imagínense esto, si usted tiene 2 posiciones o 3 posiciones por mes, ¿sí? Listo, eso quiere decir que son 20 días operables, 3 posiciones por día, ¿sí? Máximo. Imagínense que todos los días cumple las 3 posiciones durante un mes, que son más o menos 20 días operativos, ¿cierto? Eso quiere decir que son 3 por 2, 6, son 60 trades aproximadamente al mes que usted va a hacer. Ahora, si usted tiene un trade muy bueno, muy bueno, usted podría estar cubriendo el riesgo de todo ese mes, de todas esas 60 posiciones. De ahí pues la importancia entonces de dejar correr los trades. Riesgo, beneficio y tasa de ganancia. La relación riesgo-beneficio se utiliza para evaluar las decisiones comerciales en función del riesgo y recompensa. Algunos no recomiendan esto. Listo, no lo vea como yo voy un 1-1, un 2-1, un 3-1. Lo más importante es que mantengamos el riesgo del 1% o bueno, o defina su riesgo primero. Puede ser el 0.5, el 1 o el 2, defínalo, ¿sí? Trate que no sea más diría yo, no me gusta arriesgar más del 3%, algunos el 5%, pero personalmente no tomo posiciones de más de un 3%. Entonces, trate que esté como en ese rango, ¿sí? Primero defínalo. Y pues obviamente si usted está arriesgando $1, pues lo ideal es que vaya por $1. Eso sería lo mínimo. Lo mínimo. Ahora, ¿será que con eso vamos a ser rentables? Yo diría que necesitamos más y tendríamos que llegar mucho más allá. Necesitamos llegar a tasas quizás de un 4, un 5, un 6, un 7, un 10-1, podría decirlo. O sea, entre más, mejor. Y vuelvo y les digo, un solo trade podría estar cubriendo todas sus pérdidas del mes. O sea que usted ya ese mes, por mal que le vaya, usted ya sabe que tendría que tener un mes muy malo para salir en break-even. O sea, no perder ni ganar. O sea que tiene un mes por delante donde usted podría tener muchísimos beneficios, tranquilo, dejar correr. O sea, sumarle además, agregarle a esa ganancia, a esa gran ganancia que ya tuvo. Eso representa la relación entre el riesgo que está tomando y el rendimiento esperado. Obviamente, pues siempre hemos sabido, listo, está bien. Usted tiene que tomar un trade donde la expectativa de ganancia pues sea superior a lo que usted está arriesgando. Y entre más expectativa de ganancia pues tenga, pues mejor va a ser el trade. Es importante entender lo que parte de la expectativa. ¿Sí? Y como es parte de la expectativa, esa expectativa en cualquier momento puede cambiar. ¿Sí? Ah, no, pues es que mi expectativa es que yo entro acá y mi expectativa es que llegue hasta acá. Fíjense esto. Wow. Ah, ok, pero es que resulta que cuando iba por acá hubo un dato o algo que, o bueno, separémonos un poco de ese tema. No un dato, simplemente el mercado encontró su liquidez, encontró su contraparte y lo devolvieron, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acción debo tomar entonces con este beneficio? ¿O lo dejo correr y me dejo estopear? Esa es una gran pregunta para que la tengan en cuenta. Es decir, compara el beneficio potencial de una operación específica con su pérdida potencial. Eso está claro. Pero lo que queremos es dejar correr ganancias, pero también estar atento en cuanto al desarrollo de la posición. ¿Cuánto lo vas a dejar devolver? Lo vas a dejar devolver el 50%. Imagínense, entraste acá, bueno, voy a volver a borrar todas esas rayas, pero entraste en este nivel, tu trade se va desarrollando, va desarrollándose, va desarrollando, este es el target, ¿sí? Target, y resulta que por aquí viene y hizo una corrección, ¿cuánto lo dejas devolver? Un 20, un 30%, un 50%, un 60%, un 80%, ¿cuánto? ¿Cuánto para decir que este movimiento quizás haya fallado? O sea, lo que estaba haciendo ya quizás sea parte de otro movimiento. Es importante saberlo.
listo, yo personalmente trato de no dejarlo correr más de un, ahí es donde uso FIBO y quizás más de un 38% no lo dejo devolver, o más de un 50%, eso dependiendo, pero ya entonces es importante que usted empiece a pensar en eso, a cómo gestionamos en beneficio, ni siquiera, si no nos preguntamos cómo gestionamos en pérdida, menos aún se pregunta el trader cómo gestionan beneficio, eso está claro, no lo hacen, nunca lo han hecho. El promedio de traders que hace ese tipo de análisis es muy bajo, es muy bajo, es muy bajo. Entonces, es para que lo tengan presente y lo incorporen a su análisis, que es bien, bien importante. Bueno, vamos a ver esta parte de acá. El riesgo es un poco más abstracto, ¿sí? Que solo algunas técnicas de gestión de riesgo. Requiere conocimientos y experiencia para ajustar su riesgo en función de los diferentes factores. Esto es muy importante. El riesgo tiene diferentes factores. Aquí hay una cita del libro de Market Wizards. Si no lo ha leído, por favor, hágalo. ¿Sí? Es bien, bien interesante este libro. A través de una amarga experiencia, he aprendido que un error en la correlación de una posición es la raíz de algunos de los problemas más serios en el comercio. Ojo con esto, porque es bien importante. Miren esto. Hablamos con traders y les preguntamos, bueno, ¿qué activos opera? Opero el euro dólar, la libra dólar, el australiano dólar, el canadiense, el neozelandés y el dólar chino. Ok, muy bien. ¿Cuánto tienes de riesgo por posición? Ah, tengo el 1%. Wow, maravilloso. ¿Y normalmente cuántas posiciones abres o llegas a abrir en el día? Pues bueno, puedo tener unas 2, 3 posiciones o 4 posiciones o 5 posiciones dependiendo de las oportunidades que se den. Ah, bueno, maravilloso. O sea que si ves posiciones, si ves oportunidades en el euro, dólar, libra, dólar australiano, dólar USCAD, neozelandés, todos frente al dólar, en todos abres posiciones, es muy posible. Ok, te quiero decir que el riesgo pues no es del 1%, es de la cantidad de posiciones que abres, porque son pares altamente correlacionados. Es donde entendemos que la correlación de los activos lo que hace es aumentar nuestro riesgo, ¿sí? No lo disminuye, lo aumenta. El riesgo se aumenta. Entonces, cuando los activos son altamente correlacionados, los mercados son altamente correlacionados, pues yo lo que debería es entonces disminuir mi riesgo por trade. ¿Sí? Si voy a operar un euro dólar, un australiano dólar, un canadiense dólar, pues lo que debería hacer entonces es meta la mitad, ponga la mitad, el 0.5 por trade. Entonces ya no vaya por un 1, sino por un 0.5 y eso le da la posibilidad de disminuir su riesgo por trade, ¿sí? Porque son activos altamente correlacionados. ¿Listo? Eso es bien, bien importante tenerlo en cuenta. Vamos con esta. Y creo que por acá vamos llegando a el fin de esta presentación. Primero, la volatilidad. La volatilidad representa la magnitud de la oscilación de los precios de un activo en torno a un precio medio, ¿cierto? Eso es la volatilidad. Estoy seguro de que ha notado que algunos activos son más volátiles que otros. Eso es claro, ¿sí? Activos muy volátiles, por ejemplo, en el mercado, podría decir que el Nasdaq es muy volátil si lo comparamos, por ejemplo, con un par de monedas. ¿Sí? Bueno, entonces, en comparación con bueno, estoy seguro de que algunos ha notado que algunos activos son más volátiles que otros, ejemplo, acciones, algunas acciones también son más volátiles que otras, eso va a depender también mucho del volumen promedio, por ejemplo, del día. Bonos, Bitcoin es altamente volátil, bueno, de pronto en los últimos meses, y bueno, cosas así. Acciones a centavos también son acciones altamente volátiles o activos altamente volátiles, por lo que lógicamente podemos asumir que el riesgo de estar expuesto a activos con mayor volatilidad es mayor que el riesgo de estar expuesto a activos con menor volatilidad. Eso está claro, ¿cierto? O sea, si usted sabe que la volatilidad del activo es alta, pues entonces disminuya su riesgo, porque el hecho de que ese activo sea altamente volátil
pues ese riesgo obviamente pues va a ser también significativo, ¿sí? Ojo con esto. También es un factor importante, el tiempo es un factor importante. Entonces no es lo mismo tener una hora, operar en un gráfico de una hora, de 4 horas de diario, donde pues, obviamente los rangos son amplios, la volatilidad del activo allí no se va a ver no va a ser tan significativa, que ir a gráficos de un minuto. Conozco personas que operan hasta segundos. Entonces la volatilidad también es un factor importante que influye, ¿sí? En, eh, en el riesgo, en el riesgo. Ojo con esto. Los cierres, las aperturas generan volatilidad, ¿sí? Noticias económicas. Miren que después de un dato, normalmente el mercado, para los que operan Nasdaq, no sé si han notado que en algunos momentos el recorrido en pips es básicamente muy simple, tener un recorrido de 10, de 20, de 30, o sea, prácticamente nuestro stop es muy vulnerable, con una estrategia así quizás en un muy intradía, en un marco de tiempo muy bajo. ¿Qué tenemos que hacer entonces en estos casos? Aumentar el marco de tiempo, no operar entonces en estas horas, o si operamos, sí, opere, la volatilidad es interesante, listo, pero tenga en cuenta su riesgo, maneje su riesgo, tenga un riesgo adecuado. Ojo con esto, geopolítica, eventos, publicaciones de datos económicos. Esta semana lo vimos con la volatilidad que tuvo el dato de empleo, la volatilidad de las tasas, ahora que es un dato tan relevante. Es la razón por la que debe ajustar su riesgo. ¿Basado en qué? En la volatilidad esperada. Esto es muy importante, muchachos. Entonces, no solamente es el riesgo, decir voy a arriesgar un 1% por posición, hay que tener en cuenta la volatilidad, hay que tener en cuenta los activos, el tipo de activo, hay que tener en cuenta los marcos de tiempo. Además de eso, pues tenga presente que la correlación de los activos, eso aumentaría entonces el riesgo que usted está operando. Hay que tener en cuenta la tasa de acierto, no lo sabemos. Hay que saber nuestro profit factor, cuánto dinero arriesgamos, cuánto dinero ganamos, tampoco lo entendemos. Entonces, fíjense que hay que detener las pérdidas rápidamente cuando las estemos obteniendo, o perdón, cuando el trade vaya en contra, pues detenga las pérdidas. Si cree que las condiciones de mercado no están a su favor, deténganlas. No importa la estrategia que opere. Esto sirve para personas que creen que saben demasiado del mercado, que tienen indicadores u osciladores o indicadores propios, que vean Spot Gamma o que vean lo que vean, no me importa. He conocido traders de todas las categorías, desde el que opera promedios móviles hasta el que opera el Spot Gamma, el Bookmap, el Footprint, todo y absolutamente todo. El riesgo es algo que todos los traders, sin importar su método, su estrategia y su conocimiento, deben aplicar. Eso es lo más importante. Así que así me despido. Gracias a todos. Gracias nuevamente a IronFX. Recuerden, les hablo Luis Arias. Eh, Llevo aproximadamente 14 años en los mercados y pues he podido desarrollar estrategias propias, indicadores, osciladores, desarrollo propio. He operado de muchas maneras y les puedo decir que la gestión del riesgo quizás sea el santo grial. Así que si lo está buscando, si usted es de los traders que lo busca, pues ya sabe que lo encontró y empieza a estudiar la gestión del riesgo, empiece a aplicar la gestión del riesgo y seguramente que usted será un trader muy consistente. Así que sin más, tengo que decirles que muchas gracias por la atención prestada y nos veremos en una próxima oportunidad. Les hablo Luis Arias.